Arjami Bose recorrió la casa y fue apagando una a una las velas que iluminaban su santuario. Dejó tan solo la tímida lumbre del fuego, que proyectaba halos fugaces de luz sobre las paredes desnudas. Los niños dormían ya al calor de las brasas y apenas el repiqueteo de la lluvia sobre los postigos cerrados y el crujir de las briznas del fuego rompían el silencio sepulcral que reinaba en toda la casa. Lágrimas silenciosas resbalaron sobre su rostro y cayeron sobre su túnica dorada, mientras Arjami tomaba con sus manos temblorosas el retrato de su hija Kilian de entre los objetos que atesoraba en un pequeño cofre de bronce y marfil. Un viejo fotógrafo itinerante procedente de Bombay había tomado aquella imagen un tiempo antes de la boda, sin aceptar pago alguno a cambio. La imagen la mostraba tal y como Arjami la recordaba, envuelta en aquella luminosidad que parecía emanar de Kilian y que embelesaba a cuantos la conocían, del mismo modo en que había embrujado al ojo experto del retratista, que la bautizó con el apodo con que todos la recordaban, la princesa de luz. Por supuesto, Kilian nunca fue una verdadera princesa, ni tuvo más reino que las calles que la habían visto crecer. El día que Kilian dejó la morada de los Bose para vivir con su esposo, las gentes del Machua Bazar la despidieron con lágrimas en los ojos, mientras veían pasar la carroza blanca que se llevaba para siempre a la princesa de la Ciudad Negra. Era apenas una chiquilla cuando el destino se la llevó, y jamás volvió. Arjami se sentó junto a los niños frente al fuego y apretó la vieja fotografía contra su pecho. La tormenta rugió de nuevo y Arjami rescató la fuerza de su ira para decidir qué debía hacer ahora. El perseguidor del teniente Pick no se contentaría con acabar con él. El valor del joven le había granjeado unos minutos preciosos que no podía desperdiciar bajo ningún concepto, ni siquiera para llorar la memoria de su hija. La experiencia ya le había enseñado que el futuro le reservaría más tiempo del tolerable para lamentarse de los errores cometidos en el pasado. Dejó la fotografía de nuevo en el cofre y tomó la medalla que había hecho forjar para Kilian años atrás, una joya que jamás llegó a lucir. La medalla se componía de 2 círculos de oro, un sol y una luna, que encajaban el uno con el otro, formando una única pieza. Presionó en el centro de la medalla y ambas partes se separaron. Arjami engarzó cada una de las 2 mitades de la medalla en sendas cadenas de oro y las colocó en torno al cuello de cada uno de los niños. Mientras lo hacía, la dama meditaba en silencio las decisiones que debía tomar. Solo un camino parecía apuntar hacia su supervivencia. Debía separarlos y alejarlos el uno del otro, borrar su pasado y ocultar su identidad al mundo y a sí mismos, por doloroso que ello pudiera resultar. No era posible mantenerlos juntos sin delatarse tarde o temprano. Aquel era un riesgo que no podía asumir a ningún precio, y necesariamente debía afrontar aquel dilema antes del amanecer. Arjami tomó a los bebés en sus brazos y los besó suavemente en la frente. Las manos diminutas acariciaron su rostro y sus dedos minúsculos palparon las lágrimas que cubrían sus mejillas, mientras las miradas risueñas de ambos la escrutaban sin comprender. Los estrechó de nuevo en sus brazos y los devolvió a la pequeña cuna que había improvisado para ellos. Tan pronto como los hubo dejado reposar, prendió la lumbre de un candil y tomó pluma y papel. El futuro de sus nietos estaba ahora en sus manos. Inspiró profundamente y empezó a escribir. A lo lejos podía escuchar la lluvia que ya amainaba y los sonidos de la tormenta que se alejaban hacia el norte, tendiendo sobre Calcuta un infinito manto de estrellas.
Thomas Carter había creído que, al cumplir la cincuentena, la ciudad de Calcuta, su hogar durante los últimos 33 años, ya no reservaría más sorpresas para él. Al amanecer de aquel día de mayo de 1916, tras una de las tormentas más furiosas que recordaba fuera de la época del monzón, la sorpresa llegó a las puertas del orfelinato St. Patrick's en forma de una cesta con un niño y una carta lacrada dirigida a su exclusiva atención personal. La sorpresa venía por partida doble. En primer lugar, nadie se molestaba en abandonar a un niño en Calcuta a las puertas de un orfelinato. Había callejones, vertederos y pozos por toda la ciudad para hacerlo más cómodamente. Y en segundo lugar, nadie escribía misivas de presentación como aquella, firmadas y sin duda posible respecto a su autoría. Carter examinó sus lentes al trasluz y exhaló el vaho de su aliento sobre los cristales para facilitar su limpieza con un pañuelo de algodón crudo y envejecido, que empleaba para tal tarea no menos de 25 veces al día, 35 durante los meses de verano indio. El niño descansaba abajo, en el dormitorio de Vendela, la enfermera jefe, bajo su atenta vigilancia, tras haber sido reconocido por el doctor Woodward, que fue arrancado del sueño poco antes del alba y a quien, a excepción de su deber hipocrático, no se le dieron más explicaciones. El niño estaba esencialmente sano, mostraba ciertos signos de deshidratación, pero no parecía estar afectado por ninguna fiebre del amplio catálogo que acostumbraba a cegar las vidas de miles de criaturas como aquella y les negaba el derecho a alcanzar la edad necesaria para aprender a pronunciar el nombre de su madre. Todo cuanto venía con él era una medalla en forma de un sol de oro, que Carter sostenía sobre sus dedos, y aquella carta, una carta que, si había de dar por verdadera y le costaba encontrar una alternativa a esa posibilidad, le colocaba en una situación comprometida. Carter guardó la medalla bajo llave en el cajón superior de su escritorio y tomó de nuevo la misiva, releyéndola por 10ª vez. Apreciado Mr. Carter, me veo obligada a solicitar su ayuda en las más penosas circunstancias, apelando a la amistad que me consta le unió a mi difunto marido durante más de 10 años. Durante ese periodo, mi esposo no escatimó elogios para con su honestidad y la extraordinaria confianza que usted siempre le inspiró. Por ello, hoy le ruego que atienda a mi súplica, por extraña que pueda parecerle, con la mayor urgencia y, si cabe, con el mayor de los secretos. El niño que me veo obligada a entregarle ha perdido a sus padres a manos de un asesino que juró matar a ambos y a acabar igualmente con su descendencia. No puedo, ni creo oportuno, revelarle los motivos que le llevaron a cometer tal acto. Bastará con decirle que el hallazgo del niño debe ser mantenido en secreto y que bajo ningún concepto debe usted dar parte del mismo a la policía o a las autoridades británicas, puesto que el asesino dispone de conexiones en ambos organismos, que no tardarán en llevarle hasta él. Por motivos obvios, no puedo criar al niño a mi lado sin exponerle a sufrir el mismo destino que acabó con sus padres. Por ello le ruego que se haga cargo de él. Le dé un nombre y le eduque en los rectos principios de su institución para hacer de él, el día de mañana, una persona tan honrada y honesta como lo fueron sus padres. Soy consciente de que el niño no podrá conocer jamás su pasado, pero es de vital importancia que así sea. No dispongo de mucho tiempo para brindarle más detalles, y me veo de nuevo en la obligación de recordarle la amistad y la confianza que tuvo usted en mi esposo para legitimar mi petición.
Le suplico que, al término de la lectura de esta misiva, la destruya, así como cualquier signo que pudiera delatar el hallazgo del niño. Siento no poder efectuar esta petición en persona, pero la gravedad de la situación me lo impide. En la confianza de que sabrá tomar la decisión adecuada, reciba mi eterna gratitud. Aryami Bose. Una llamada a su puerta le arrancó de la lectura. Carter se quitó los lentes, dobló cuidadosamente la carta y la depositó en el cajón de su escritorio, que cerró con llave. «Adelante», indicó. Vendela, la enfermera jefe del St. Patrick's, se asomó a su despacho con su sempiterno semblante adusto y oficioso. Su mirada no respiraba buenos augurios. «Hay un caballero abajo que desea verle», anunció escuetamente. Carter frunció el ceño. «¿De qué se trata?» «No me ha querido dar detalles», respondió la enfermera, pero su expresión parecía insinuar claramente que su instinto olfateaba que tales detalles, de haberlos, resultaban vagamente sospechosos. Tras una pausa, Vendela entró en el despacho y cerró la puerta a su espalda. «Creo que se trata de lo del niño», dijo la enfermera, con cierta inquietud. «No le he dicho nada». «¿Ha hablado con alguien más?», inquirió Carter. Vendela negó silenciosamente. Carter asintió y guardó la llave de su escritorio en el bolsillo de su pantalón. «Puedo decirle que no está aquí en este momento», apuntó Vendela. Carter consideró la opción por un instante y determinó que, si las sospechas de Vendela apuntaban en la dirección correcta, y solían serlo, aquello no haría más que reforzar la apariencia de que el St. Patrick's tenía algo que ocultar. La decisión se fraguó al instante. «No, le recibiré, Vendela. Hágale pasar y asegúrese de que nadie del personal habla con él. Discreción absoluta sobre este asunto. ¿De acuerdo?» «Comprendido». Carter escuchó alejarse por el pasillo los pasos de Vendela mientras limpiaba de nuevo sus lentes y comprobaba que la lluvia volvía a golpear en los cristales de su ventana con impertinencia. El hombre vestía una capa negra y su cabeza estaba envuelta en un turbante sobre el que se apreciaba un medallón oscuro que emulaba la silueta de una serpiente. Sus estudiados ademanes sugerían los de un próspero comerciante del norte de Calcuta, y sus rasgos parecían vagamente hindúes, aunque su piel reflejaba una palidez enfermiza, la piel de alguien a quien nunca alcanzaran los rayos del sol. El mestizaje de razas nacido de Calcuta había fundido en sus calles a bengalíes, armenios, judíos, anglosajones, chinos, musulmanes e innumerables grupos llegados hasta el campo de Cali en busca de fortuna o refugio. Aquel rostro hubiera podido pertenecer a cualquiera de esas etnias y a ninguna. Carter sintió los ojos penetrantes en su espalda, inspeccionándole cuidadosamente, mientras servía las 2 tazas de té en la bandeja con que Vendela les había provisto. «Siéntese, por favor», indicó Carter amablemente al desconocido. «¿Azúcar?» «Lo tomaré como usted». La voz del desconocido no mostraba acento ni expresión alguna. Carter tragó saliva, fijó una sonrisa cordial en sus labios y se volvió tendiendo la taza de té al sujeto. Dedos enfundados en un guante negro, largos y afilados como garras, se cerraron sobre la porcelana ardiente sin vacilación.
Carter tomó asiento en su butaca y removió el azúcar en su propia taza. Siento importunarle en estos momentos, Mr. Carter. Imagino que tendrá usted mucho que hacer, por lo que seré breve, afirmó el hombre. Carter asintió cortésmente. ¿Cuál es entonces el motivo de su visita, señor? Empezó Carter. Mi nombre es Hawajal, Mr. Carter, explicó el desconocido. Le seré muy franco. Tal vez mi pregunta le parezca extraña, pero ¿han encontrado un niño, un bebé de apenas unos días durante la noche pasada o durante el día de hoy? Carter frunció el ceño y lució su mejor semblante de sorpresa, ni demasiado obvio ni demasiado sutil. ¿Un niño? Creo que no comprendo. El hombre, que afirmaba llamarse Hawajal, sonrió ampliamente. Verá, no sé por dónde empezar. Lo cierto es que se trata de una historia un tanto embarazosa. Confío en su discreción, Mr. Carter. Cuente con ella, señor Hawajal, repuso Carter, tomando un sorbo de su taza de té. El hombre, que no había probado la suya, se relajó y dispuso a aclarar sus demandas. Poseo un importante negocio textil en el norte de la ciudad, explicó. Soy lo que podríamos llamar un hombre de posición acomodada. Algunos me llaman rico y no les falta razón. Tengo muchas familias a mi cargo y me honra tratar de ayudarles en cuanto está a mi alcance. Todos hacemos cuanto podemos, tal como están las cosas, añadió Carter, sin apartar su mirada de aquellos dos ojos negros e insondables. Claro, continuó el desconocido. El motivo que me ha traído a su honorable institución es un penoso asunto al que quisiera poner solución cuanto antes. Hace una semana, una muchacha que trabaja en uno de mis talleres dio a luz a un niño. El padre de la criatura es, al parecer, un bribón anglo-indio que la frecuentaba y cuyo paradero, una vez tuvo noticia del embarazo de la muchacha, es desconocido. Al parecer, la familia de la joven es de Delhi, musulmanes y gentes estrictas que no estaban al corriente del asunto. Carter asintió gravemente, mostrando su conmiseración por la historia referida. Hace 2 días supe por uno de mis capataces que la muchacha, en un rapto de locura, huyó de la casa donde vivía con unos familiares, con la idea de, al parecer, vender al niño. Prosiguió Hawajal. No la juzgue mal, es una muchacha ejemplar. Pero la presión que pesaba sobre ella la desbordó. No debe extrañarle. Este país, al igual que el suyo, Mr. Carter, es poco tolerante con las debilidades humanas. ¿Y cree usted que el niño puede estar aquí, señor Hawajal? Preguntó Carter, buscando reconducir el hilo de vuelta a la madeja. Hawajal, corrigió el visitante. Verá, lo cierto es que una vez tuve conocimiento de los hechos, me sentí en cierto modo responsable. Después de todo, la muchacha trabaja bajo mi techo. Yo y un par de capataces de confianza recorrimos la ciudad y averiguamos que la joven había vendido al niño a un despreciable criminal que comercia con criaturas para mendigar. Una realidad tan lamentable como habitual hoy en día. Dimos con él, pero por circunstancias que ahora no hacen al caso, escapó en el último momento. Esto sucedió anoche, en las inmediaciones de este orfelinato. Tengo motivos para pensar que, por miedo a lo que pudiera sucederle,
Este individuo quizá abandonó al niño en la vecindad. Comprendo, dictaminó Carter. ¿Ya ha puesto este asunto en conocimiento de las autoridades locales, señor Hawajal? El tráfico de niños está duramente castigado, como sabrá. El desconocido cruzó las manos y suspiró levemente. Confiaba en poder solucionar el tema sin necesidad de recurrir a ese extremo, dijo. Francamente, si lo hiciese, implicaría a la joven y el niño quedaría sin padre ni madre. Carter calibró cuidadosamente la historia del desconocido y asintió, lenta y repetidamente, en señal de comprensión. No creía ni una sola coma de toda la narración. Siento no poder serle de ayuda, señor Hawajal. Por desgracia, no hemos encontrado a ningún niño, ni hemos tenido noticia de que ello haya ocurrido en la zona, explicó Carter. De todos modos, si me proporciona sus datos, me pondría en contacto con usted en caso de que se produjese cualquier noticia, aunque me temo que me vería obligado a informar a las autoridades en el caso de que un niño fuese abandonado en este hospital. Es la ley y yo no puedo ignorarla. El hombre contempló a Carter en silencio durante unos segundos, sin parpadear. Carter le sostuvo la mirada sin alterar su sonrisa un ápice, aunque sentía cómo se le encogía el estómago y su pulso se aceleraba igual que lo hubiese hecho de hallarse frente a una serpiente dispuesta a saltar sobre él. Finalmente, el desconocido sonrió cordialmente y señaló la silueta del Raj Bhawan, el edificio del gobierno británico, de aspecto palaciego que se alzaba en la distancia bajo la lluvia. Ustedes, los británicos, son admirablemente observadores de la ley, y eso les honra. ¿No fue Lord Wellesley quien decidió cambiar la sede del gobierno en 1799 a ese magnífico enclave para darle nueva envergadura a su ley? ¿O fue en 1800? Inquirió Hawajal. Me temo que no soy un buen conocedor de la historia local, apuntó Carter, desconcertado por el extravagante giro que Hawajal había conferido a la conversación. El visitante frunció el ceño, en señal de amable y pacífica desaprobación de su declarada ignorancia. Calcuta, con apenas 250 años de vida, es una ciudad tan desprovista de historia que lo menos que podemos hacer por ella es conocerla, Mr. Carter. Volviendo al tema, yo diría que fue en 1799. ¿Sabe la razón del traslado? El gobernador Wellesley dijo que la India debía ser gobernada desde un palacio y no desde un edificio de contables, con las ideas de un príncipe y no las de un comerciante de especias. Toda una visión, diría yo. Sin duda, corroboró Carter, incorporándose con la intención de despedir al extraño visitante. Más si cabe en un imperio donde la decadencia es un arte y Calcuta su mayor museo, añadió Hawajal. Carter asintió vagamente sin saber muy bien a qué. Siento haberle hecho perder su tiempo, Mr. Carter, concluyó Hawajal. Al contrario, repuso Carter, tan solo lamento no poder serle de mayor ayuda. En casos así, todos tenemos que hacer cuanto esté en nuestra mano. Así es, corroboró Hawajal, incorporándose a su vez. Le agradezco su amabilidad de nuevo. Tan solo quisiera formularle una pregunta más. La contestaré con sumo gusto.
replicó Carter, rogando internamente la llegada del momento en que poder librarse de la presencia de aquel individuo. Hawajal sonrió maliciosamente, como si hubiese leído sus pensamientos. ¿Hasta qué edad permanecen los muchachos que recogen con ustedes, Mr. Carter? Carter no pudo ocultar su gesto de extrañeza ante la cuestión. Confío en no haber cometido ninguna indiscreción, se apresuró a matizar Hawajal. Si así fuere, ignore mi cuestión, es simple curiosidad. En absoluto, no es ningún secreto. Los internos del St. Patrick's permanecen bajo nuestro techo hasta el día que cumplen los 16 años. Pasado ese plazo, concluye el periodo de tutela legal. Ya son adultos, o así lo cree la ley, y están en disposición de emprender su propia vida. Como verá, esta es una institución privilegiada. Hawajal le escuchó atentamente y pareció meditar sobre el tema. Imagino que debe ser doloroso para usted verlos partir, tras tenerlos todos esos años a su cuidado, observó Hawajal. De algún modo, usted es el padre de todos esos chicos. Forma parte de mi trabajo, mintió Carter. Por supuesto. Sin embargo, perdone mi atrevimiento, pero ¿cómo saben ustedes cuál es la verdadera edad de un chico que carece de padres y familia? Un tecnicismo, supongo. La edad de cada uno de nuestros internos se fija en la fecha de su ingreso o por un cálculo aproximado que la institución aplica, explicó Carter, incómodo ante la perspectiva de discutir procedimientos del St. Patrick's con aquel desconocido. Eso le convierte en un pequeño dios, Mr. Carter, comentó Hawajal. Es una apreciación que no comparto, respondió secamente Carter. Hawajal saboreó el desagrado que había aflorado al rostro de Carter. Disculpe mi osadía, Mr. Carter, repuso Hawajal. En cualquier caso, me alegra haberle conocido. Es posible que le visite en el futuro y pueda hacer una contribución a su noble institución. Tal vez vuelva dentro de 16 años y pueda así conocer a los muchachos que hoy mismo van a entrar a formar parte de su gran familia. Será un placer recibirle entonces, si así lo desea, dijo Carter, acompañando al desconocido hasta la puerta de su despacho. Parece que la lluvia arrecia con fuerza otra vez. Tal vez prefiera usted esperar a que amaine. El hombre se volvió a Carter y las perlas negras de sus ojos brillaron intensamente. Aquella mirada parecía haber estado calibrando cada uno de sus gestos y expresiones desde el momento en que había penetrado en su despacho. Husmeando en las fisuras y analizando pacientemente sus palabras, Carter lamentó haber hecho aquel ofrecimiento de extender la hospitalidad del St. Patrick's. En aquel preciso instante, Carter deseaba pocas cosas en el mundo con la misma intensidad con que ansiaba perder de vista a aquel individuo. Poco le importaba si un huracán estaba arrasando las calles de la ciudad. La lluvia cesará pronto, Mr. Carter, respondió Hawajal. Gracias de todos modos. Vendela, precisa como un reloj, estaba esperando en el pasillo el fin de la entrevista y escoltó al visitante hasta la salida. Desde la ventana de su despacho, Carter contempló aquella silueta negra alejándose bajo la lluvia hasta verla desaparecer al pie de la colina entre las callejuelas. Permaneció allí, frente a su ventana, con la mirada fija en el Raj Bhawan, la sede de gobierno. Minutos después, la lluvia, tal como Hawajal había predicho, cesó.
Thomas Carter se sirvió otra taza de té y se sentó en su butaca a contemplar la ciudad. Se había criado en un lugar similar al que ahora dirigía, en las calles de Liverpool. Entre los muros de aquella institución había aprendido 3 cosas que iban a presidir el resto de su vida: a apreciar el valor de lo material en su justa medida, a amar los clásicos y, en último lugar, pero no de menor importancia, a reconocer a un mentiroso a una milla de distancia. Saboreó el té sin prisa y decidió empezar a celebrar su 50 aniversario a la vista de que Calcuta todavía tenía sorpresas reservadas para él. Se acercó hasta su armario de vitrinas y extrajo una caja de cigarros que reservaba para las ocasiones memorables. Prendió un largo fósforo y encendió el valioso ejemplar con toda la parsimonia que requería el ceremonial. Luego, aprovechando la llama providencia de aquella cerilla, extrajo la carta de Arjami Bose del cajón de su escritorio y le prendió fuego. Mientras el pergamino se reducía a cenizas en una pequeña bandeja grabada con las iniciales del St. Patrick's, Carter se deleitó con el tabaco y, en honor a uno de sus ídolos de juventud, Benjamin Franklin, decidió que el nuevo inquilino del orfelinato St. Patrick's crecería con el nombre de Ben y que él personalmente pondría todo su empeño en que el muchacho encontrase entre aquellas 4 paredes a la familia que el destino le había robado.